muchas cosas, pero pasé de algo que necesito comunicarles. Pasé del conocimiento de que los seres humanos se mueren al sentimiento de que me voy a morir. Esto no me significa en este momento ni un pánico, ni que esté aterrado, pero he pasado de la información al sentir. Ahora bien, cuando uno pasa al sentimiento de que es un ser mortal, que puede ser a muchas edades, ¿no? Me tocó más tardíamente, empieza a preguntarse qué hizo y qué puede hacer. En esas preguntas hay muchas cosas para pensar, pero yo me he sentido atrapado, si quieren la palabra, por una cierta urgencia de algunas cosas que debo hacer. No estoy hablando de que me toque ni mañana ni pasado. Por supuesto que estamos todos como aquel personaje de El Gran Sertón Veredas, escrito por un inmenso novelista brasileño, João Guimarães Rosa, cuyo personaje Reinaldo decía, vivir es peligroso. Ahí vamos, ¿no? Así que en ese vivir es peligroso, bueno, sin duda no tengo 15 años y me queda por delante menos tiempo que a otros seres, ¿no? Esa urgencia está ligada a lo que soy. Yo soy un educador, comunicador, o un comunicador educador. Y en esa urgencia lo que me está pasando es que estoy repensando el papel famoso del facilitador, del promotor y el acompañante de aprendizaje, cuando esas expresiones se reducen a todo lo que un educador podría hacer. Yo he visto excesos en ese sentido de alguien que decía que él era un facilitador, alguien que acompañaba, y repetía, yo no soy más que un alumno entre los alumnos, lo cual me parece un error enorme. Yo no estoy tirando por la borda en estos años que me quedan todo lo que he vivido, aprendido, leído, experimentado en mi vida. Y entonces, además de promover y acompañar el aprendizaje, y precisamente por eso, yo tengo palabras, tengo cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir. Y esto es lo que quería comunicarles. Una de las cuestiones que siento que más debo decir, además de lo que compartimos con esas preguntas tan profundas que me hicieron hace unos días, es que hay en este momento y en todos momentos un lenguaje de la violencia y de la muerte y un lenguaje de la esperanza y de la vida. Llámeme el lenguaje de la violencia y de la muerte aquel que se ha concretado en expresiones terribles, horrorosas, como aquel militar de los ejércitos de Franco, que en una universidad gritó ¡viva la muerte! O como Margaret Thatcher, que puso por encima toda su mirada neoliberal hace unas décadas y dijo, la sociedad no existe. La sociedad no existe, ¿no? No me hablen de eso, la sociedad no existe, existen individuos. O como un personaje de alguna guerrilla de Colombia que salió a decir, toca apagar con los toca acabar con los esperanzados. Fíjense el horror de estas expresiones, ¿no? O no quiero poner adjetivos, algún personaje que consideraba que había que hacer la revolución andaba diciendo, cuando peor, mejor. El peor era cuando peor estuviera la gente, cuanto más hambre hubiera, cuanto más dolor hubiera, mejor, vamos a hacer la revolución.
Ese lenguaje está muy extendido y es el lenguaje de la violencia y de la muerte. Los educadores usamos otro lenguaje. Ese lenguaje usa palabras lanza, palabras pólvora, palabras prédicas, altisonantes. Nosotros hablamos de otra manera. Nuestro lenguaje es un lenguaje de la vida y de la esperanza, y esa es mi urgencia en este momento. Por supuesto, la urgencia, ¿qué significa? Sigue significando la escritura, pero también las oportunidades de estar con alguien. A ver, lo voy a decir de esta manera. Pareciera que en esta reunión ustedes necesitan, disculpen, así lo voy a plantear, de mi palabra. Pero también es cierto que yo los necesito a ustedes. Es decir, esa urgencia es, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo hablar para decir lo que vamos a conversar hoy? Y porque además pone en crisis una expresión que tiene muchos siglos, que dicen que decía Sócrates, el maestro, el gran maestro decía, yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Mis respetos por el gran maestro, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé muchas cosas. Y esas cosas que sé no me hacen ni un gran personaje ni nada, me hacen simplemente un trabajador de la cultura, de la comunicación y de la educación que necesita comunicar. Bueno, aquí estamos. Un abrazo. Bueno, en nombre de todos los compañeros, mi nombre es Gustavo Mendiola, quería agradecerte por tu presencia, por poder venir, porque no es fácil, claramente no es fácil después de lo que te pasó. Y nada, solo agradecerte, y también lo que decías de la muerte me dejó pensando también en esta época, ¿no?, que estamos viviendo. Creo que no es una época común, normal, porque también me enteré que se murió un tío mío hace poco, hace 2 días en Buenos Aires, y entonces uno va pensando que la muerte es algo que está al acecho, algo está cerca, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tomo la palabra brevemente, pero hay una clave que la pongo aquí en la mesa y es la siguiente. Algo que he aprendido del doctor Beltrán y del tiempo que hemos compartido es que él tenía el arte de vencer a la muerte. ¿Y saben cómo? Era justamente la de estar cerca y compartir sus ideas con los que él quería. Porque nosotros seguimos viviendo él. Seguimos viviendo, lo estamos viviendo con sus ideas, los rememoramos permanentemente. O sea, él seguramente no tenía miedo a la muerte en sí mismo porque nos estaba heredando una luz que la tenemos que seguir reflejando nosotros. Y es eso lo que queremos hacer también de cada uno de nosotros, recibiendo la luz de los que son nuestros maestros. Gracias, Daniel. Bueno, nuestra idea, Daniel, no quería interrumpirte, vamos a hacer unas preguntas que tenemos seleccionadas con mi compañera Michelle, una y una. Pero antes de eso Bien. quería mostrarte una imagen que me pasó el profe Aguirre, a ver, y quiero saber ahí, ¿qué es lo que ves? Bueno, veo a seres que he querido muchísimo en la vida. Mm. Veo a mi maravilloso amigo Juan Díaz Bordenave, mi amigo que se nos fue, mi amigo Mucio. Y discúlpenme, pero quien está de la barba blanca es también muy conocido por mí, pero no recuerdo el nombre, debo ser claro, así que me lo dicen. Mm. ¿Me escucha? Digo, la Sí, persona que está canosa no lo ubico en este momento en mi cabeza, simplemente por ser este momento. Es también parte de estos grupos, ¿no? Bueno, Juan Díaz fue uno de los seres más hermosos que me tocó conocer en mi existencia, ¿no? Un hombre de una calidad humana, de una bondad, de una claridad. Yo recuerdo cuando en una reunión, en una entrevista que le hacía, le plantearon una cuestión de la pedagogía, de la comunicación como ciencia, y le soltaron algunos términos. Y Juan dijo,
no, yo no soy un investigador, porque si uno tiene investigador, tiene coronista, ¿no? No, yo no soy un investigador, yo soy un divulgador. Fíjense, ese hombre que fue uno de los padres de la comunicación en América Latina diciendo de sí mismo que era un divulgador. Era un sabio, esa es la palabra, ¿no? Bueno, con José Luis sin duda, pero con Alfonso nos hemos ido acercando muchísimo en estos últimos años, lo cual es muy, muy hermoso como compañía, ¿no? Así que me despierta mucho amor, mucho cariño, mucho sentir estos seres que tengo adelante. Muchos recuerdos, seguramente. Sí, sí. Un segundo, necesito poner un poquito más de volumen y la máquina no me lo deja hacer. Ténganme un poquito de paciencia para escucharlo mejor. A ver qué le pasa a esta máquina. ¿Qué debo hacer yo acá? No me deja hacerlo. Ahora, al revés. No, así. Ahora. A ver, ¿puedes hablar, Gustavo? ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí, perfecto. Ahí está. Bueno, nosotros en la clase leímos tu libro, el de La pasión por el discurso, así que elegí un par de frases, que es lo que siempre hago cuando veo un libro, elijo lo más importante. Estas serían las que más me llegaron, digamos. Justo el punto 4 habla de algo que decías hace poco. Cuando alguien habla para 20, se desaprovecha la experiencia y expresión de todos porque hay un monólogo y no se comparte la palabra y todo eso. Sí, acá el sistema me está cubriendo, ya te escuché la 4, me está cubriendo la 2. Los veo a ustedes en la imagen, pero no veo lo que dice lo que no. La 2 dice, lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Bueno. La 1 dice, No, la 1 está clarísima. Y la otra también. Bueno, vamos rápido. Vamos con cada uno, ¿no? Sí. Todo proceso educativo que excluye la pasión tiende a la entropía, al tedio y a la falta de creatividad. Y la 3, el sistema educativo ha sido el constante enemigo de la pasión por su discurso domesticado y domesticador, que estoy súper de acuerdo porque, bueno, por eso. Sí. Porque todo tiende a la falta de creatividad y todo lo que se sale del molde, bueno, está mal visto y todo eso. Sí. A ver, sí. Mejor dejémoslas así, las voy retomando. Sí, se me movió el power. Tranquilo. Lo que no hace sentir no interesa, esa es una frase de Simón Rodríguez, que es maravillosa. Ustedes saben que, bueno, no sé si tienen digitalizado el libro que yo escribí sobre utopía y comunicación en Simón Rodríguez, se lo puedo mandar a José Luis para compartirlo. Este hombre se dice que fue el maestro de Bolívar, pero Simón Rodríguez lo que menos hizo en su vida fue ser el maestro de Bolívar, porque fue uno de los grandísimos, maravillosos educadores que generó nuestra tierra, nuestra América Latina de aquel tiempo, ¿no? Él nació hacia 1792 o antes, pero bueno, en esa época, y vino a morir muy entrado del siglo XIX, 1850, bueno, mayor ya. Y fue un hombre que comprendió en aquel momento la profunda raíz comunicacional de la comunicación, de la educación. Entonces tiene frases como esa, ¿no? Otra que dice, se puede pintar sin hablar, pero no se puede hablar sin pintar. Fíjense ustedes la expresión, ¿no? Pintar para él era pintar, era decir el mundo, era expresarlo, era comunicarlo con sentimiento. Entonces, cuando yo leí a Simón Rodríguez casi me echaron del trabajo y de mi casa, porque descubrí en Ecuador las obras completas que había publicado en la Universidad Simón Rodríguez, precisamente de Venezuela, y me perdí. Estuve 6 meses perdido en la obra de él. Terminé esos 6 meses con el libro escrito que les mencioné, y, y descubrí a alguien que me ha acompañado hace más de 30 años largos.
Los conceptos que manejamos de entropía, que lo manejamos en el sentido de algo que pierde comunicación. Un proceso entrópico en una relación entre seres humanos, en una relación institucional, en una escuela, alude a que algo se está perdiendo ahí, y lo que se está perdiendo es precisamente la comunicación. El asunto es que esta palabra pasión tiene que ver precisamente con lo contrario al tedio, a la falta de creatividad. Ahora, en un tiempo nos quejábamos mucho de las y los educadores, pero a la base de esa pérdida está el sistema educativo. El sistema educativo que a veces lastima, humilla, casi por momentos esclaviza a sus educadoras y educadores. Esto lo hemos visto acá con lo que pasó cuando se desató la pandemia, ¿no? El sistema educativo estaba con la mano vacía para poder enfrentar lo que mal enfrentaba presencialmente. No nos engañemos. Lo cual no quiere decir que no haya maravillosas experiencias. Por ejemplo, el plan Ceibal de Uruguay, que hacia el año 2007 el sistema educativo uruguayo, el sistema político uruguayo, lanzaron una entrada a las tecnologías de los niños desde el jardín hasta la final de la secundaria y en definitiva hasta la universidad. Así que ahí, cuando se produjo la pandemia, Uruguay estaba totalmente parado en lo que significa enfrentarlo con las tecnologías. Cosa que no pasó en mi país, supongo que en el de ustedes, muchos otros. Entonces, muchas veces andamos echándole en cara a los estudiantes, a los docentes y a las docentes. Pero también es cierto que la estructura educativa, bueno, formas de poder, vienen presionando a todo un sistema que, bueno, doy otro ejemplo, ¿no? Yo tengo el honor de colaborar con el movimiento Los Sin Techo de Santa Fe acá en Argentina. Y ese movimiento está trabajando qué hacer con niños que viven en la peor miseria frente a la pandemia, ¿no? Y resulta que a las escuelas llegan grandes declaraciones científicas, grandes indicaciones de cómo resolver, desde la creencia de que la educación es solo un problema científico, cuando la educación es un problema artístico, emotivo, humano, y muchas cosas, no solo ciencia. Y les caen a esa gente que está sosteniéndose como puede en medio de la miseria, los docentes, a que tienen que ser más científicos y cosas semejantes. Entonces hay un sistema que es bastante perverso en muchos espacios, en otros no. Por eso está bien planteado, y el sistema educativo ha sido el constante enemigo, ¿no? Con un discurso domesticado. Y lo que significa desaprovechar la experiencia, ¿no? La creatividad, el hacer, ¿no? Nosotros somos muy partidarios, empujamos mucho en el sentido de decir, bueno, a ver, hemos visto este concepto. Ajá. A ver cómo lo caracteriza. Entonces, el que lo vio repite lo que le dijimos. Ah, muy bien, qué bonito, ¿no? Pero ahora hay que hacer algo con el concepto. Pues si usted no hace nada con el concepto, ¿para qué lo trabajó? Y ese hacer algo con el concepto es poner en marcha la experiencia, la búsqueda, el diálogo, la interacción, el interaprendizaje. Es en ese sentido, ¿no? 20 para 1. Lo mismo, yo lo dije antes. No quiere decir que, lo voy a decir de manera más campechana, que yo como el comunicador educador esté pintado y que no tenga nada que hacer, que no tenga nada que decir y que no tenga nada que enseñar. Sí, señor, tengo que enseñar. Mi enseñanza no es algo vertical que dicen, bueno, ustedes tienen que pensar esto, pero ese papel no renunciamos a él, ¿no? Bueno, por ahí va un poco lo que me despiertan estas expresiones. Gracias por avanzar en estos recuerdos. Dale, gracias. Y también queríamos preguntarte, no sé, hicimos unas preguntas con los chicos del curso y elegimos 8 en total. Bueno.
Así que bueno, a ver si Michelle puede empezar con la primera, por favor. Bueno, muy buenas tardes, profesor Daniel. Otra vez le agradezco mucho por estar con nosotros hoy y también por su pasión por la palabra que nos ha mostrado hoy, con la importancia de comunicar y dar realmente un mensaje de esperanza y de vida. Lo hemos esperado muy ansiosos y estamos ahora contentos de reunirnos con usted hoy. Y bueno, partiendo de la educación con sentido y en libertad, queremos preguntarle, bueno, había una pregunta que decía, si podría culpar a alguien por él. Yo hago como que te enseño y tú haces como que aprendes. ¿A quién le atribuiría esa culpa? ¿Al estudiante o al profesor? Bien, muchas gracias, Michelle. Qué bueno porque se enlaza con lo anterior, ¿no? En realidad, este juego en México agregan algo divertido. Yo hago como que te enseño, tú haces como que aprendes, y el Estado hace como que, no, que me paga, ¿no? Bueno, en realidad este es un tema muy importante porque entra en juego lo que yo mencionaba, el sistema educativo, pero entra en juego también el sistema social, ¿no? Un sistema social que no pone por delante, una clase política que no pone por delante como elemento fundamental de una sociedad la educación, algo anda muy mal ahí, algo anda muy mal. En algún país que me tocó conocer, prefiero guardarme los nombres porque a veces uno dice esto y pareciera que todo en ese país está así, pero en algún país que me tocó conocer, los diputados que ganaban el cargo le regalaban 5 o 10, no recuerdo, cargos de maestro para que se los dieran a quienes los habían apoyado en la campaña, en toda esa historia. Entonces un amigo muy querido estuvo en una de esas charlas ahí al interior del partido cuando un diputado había ganado, y una señora del partido, que había colaborado mucho con ese hombre, le decía al licenciado, un trabajito para mi hijo, licenciado, un trabajito. Y el otro se ve que tendría 1000 compromisos, se hacía el tonto. Y al final la señora le dijo, un trabajito para mi hijo, licenciado, aunque sea de maestro. ¿Saben ustedes el horror de esa expresión? ¿No? Es espantosa. La concepción que esos personajes políticos tenían de lo que es la educación. Entonces, este juego entre el yo hago y el que te enseño y cosas que aprendo, es, yo diría, una consecuencia de una cadena de cuestiones que no están resueltas y que terminan aterrizando en esta situación que se plantea ahí, que ustedes me preguntan, ¿no? Para no cargarle todas las pilas al estudiante y al docente. Pero bueno, también es cierto que no podemos idealizar nada. Hay muchas veces en la relación interpersonal formas también muy desalentadoras de llevar la educación y verdaderas complicidades, pero bueno, un tema en el sentido de, bueno, vamos pasándola bien y te pongo, a ver, otra historia. Bueno, eso sí lo digo. En el Movimiento de los Sin Techo tengo un queridísimo amigo, Luciano Zócola, que es el que coordina allí toda la parte comunicacional y educativa. Y hace unos días han estado con una directora de una escuela de la Villa Miseria, que tiene una secundaria, y el director de la secundaria le había contado a esta directora algo que lo espantaba. Tenía ingresantes al primer año de la secundaria 26 estudiantes, a ver si pueden creerme lo que voy a decir, que no sabían leer ni escribir prácticamente. Es decir, toda la primaria para no saber prácticamente leer ni escribir. Entonces, ahí realmente está un sistema que está haciendo muy mal las cosas, pero también un gran conjunto de cosas, de cuestiones que se fueron dejando pasar, que se fueron haciendo mal, ¿no? Realmente. Bueno, muy bien, adelante. Sí, tengo dos interesantes, a ver cuál puedo tirar. A ver, esta.
Dice, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como futuros comunicadores para llegar a inspirar a la gente a que se apasione por este campo, que es el de la comunicación social? Para que así haya más gente interesada en estudiar comunicación por pasión y no por simple opción, no porque tienen que hacerlo. Bien. Entremos por acá, ¿no? Cuando me preguntan qué soy, yo digo que soy educador. Y entonces, bueno, ¿qué se dedica usted? Y soy educador. Y como educador no soy un predicador, ni un transmisor de pretendidas verdades, ni por supuesto alguien que viene a demoler lo que otros piensan para pretender regalarles una concepción de la educación, de la comunicación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No se resuelve justamente en lo que acabo de decir. Yo no ando por el mundo para decirle a alguien, tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. Trato de no utilizar nunca en mis escritos los que llamamos verbos de obligación. Debes, tienes que, es preciso. Esos verbos de obligación son muy usados. Hace unos días, en un artículo que publiqué en una revista en Costa Rica, me mandaron una infografía del artículo que tomaba algunos elementos de mi material y los ponía como acá, resaltados así, pero tenían una palabrita introductoria arriba. Entonces, con toda la buena voluntad, el que había hecho eso decía, la mediación pedagógica debe entenderse como, yo en mi vida he dicho eso, ni lo voy a decir. Y así había varias, ¿no? Entonces, le escribí con mucho cariño, ¿no? Para decir, mira, yo no uso esos términos, por favor, si podríamos corregir. Lo corregí inmediatamente, no pasó nada. Pero no es predicando ni corrigiendo a la gente para que se exprese bien. Por eso yo partía un poco en esa parte de las respuestas a ustedes, de que nuestro primer deber, ahí sí, como comunicadores y educadores, es comunicar bien, escribir bien, ¿no? Es producir algo muy lleno de sentido, con mucha fuerza, con mucho, como dice García Márquez también en algún momento, que muchas veces las escuelas de comunicación se han olvidado de hacerles sentir a los estudiantes para escribir a fin de llegar al corazón de la gente, ¿no? Es muy hermosa esa expresión, porque lo que me está tocando ver últimamente es un deterioro muy grande en los medios tradicionales de comunicación de la calidad de la escritura. Uno se encuentra en un periódico que dice la verdad antes que todo como eslogan, como lema, y adentro tienen horrores, no errores, los periodistas de ortografía. Entonces, eso de cómo hacer, para mí es, primero hacerlo bien uno, y eso cuesta. A mí escribir bien me costó unos cuantos años de mi vida. No somos todos Rubén Darío. Rubén Darío, cuando tenía unos 10, 12 años, iba a visitar a los abuelos y se iba con un tomo del diccionario enciclopédico al fondo, hay un jardín que había, y se pasaba horas el niño ahí. Con el tiempo, un día le vuelve, le dice a los abuelos, abuelo, que ya me lo sé todo. ¿Qué cosa, niño? El diccionario. Ah, bueno, está bien. Ajá. No, es que abuelo, me lo sé todo. Bueno, a ver, y se lo sabía todo. Bueno, la buena escritura cuesta mucho, hay que alimentarla, hay que regarla para hacerla florecer con lectura, con poesía, con búsquedas, con pulir el instrumento. Es como alguien que toca una guitarra y si no practica todos los días. Entonces,
¿qué podría hacer? En primer lugar, comunicar muy bien. Comunicarle al corazón de la gente, tener una capacidad de llegar a los otros. Y luego, sí, abrir espacios donde se pueda hacer un trabajo comunicativo, ¿no? Una de las colegas me preguntó, por ejemplo, en el caso de LGTB, cómo podía hacer para dialogar con alguien que tuviera la cabeza muy estereotipada. Y yo decía, bueno, sí, se puede personalmente, pero es importante también trabajar en un movimiento, donde uno encuentra gente que puede, desde lo que uno ya se ha enriquecido, empezar a crear espacios donde se aprende, se amplía la riqueza, ¿no? Por supuesto que eso es un camino lento, por supuesto que no hay milagros, pero cuando hay un grupo que se interesa en honrar la palabra, en honrar el bello discurso, se logran estas cosas, ¿no? Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, igual queríamos preguntarle cuál es su forma de ver la empatía. Está bien. Justamente hace 2 o 3 días estuvimos escribiendo con Luciano un material sobre temas cercanos a esto, ¿no? Si ustedes me permiten un instante, voy a tomar la tablet, que la tengo acá, para no tocar la computadora porque puedo hacer un zafarrancho. Voy a buscar unas palabras que... A ver, un segundito. Es muy rápido. Lo tengo que encontrar acá. 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 Y ahora... Acá. Y ahora... Acá. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Ah, sí, acá está. Bueno, hay un material que llamé En torno a la claridad y la sencillez para entretejer certidumbre pedagógica. Se las puedo mandar después. Pero hay un tema que quiero compartir con ustedes. A ver si lo encuentro. A ver. Habíamos estado charlando con Luciano de estos temas, entonces yo le dije que lo que ofrecemos es un compromiso de serenidad, de claridad, de sencillez, de flujo de la vida para tratar de remontar un sistema educativo, ¿no? Incapaz de sacar adelante una necesidad del siglo XIX, leer y escribir, en medio de lo que se viene desarrollando en el siglo XXI. Fíjense ustedes, ¿no? Los sin techo están tratando de que los estudiantes, los niños de los barrios, aprendan a leer y escribir con sentido, algo que era una preocupación del siglo XIX, pero ellos están tratando de sacarla adelante a 20 años de avance del siglo XXI. Y ahí entonces salía ese tema de cómo estas docentes con las cuales se está trabajando entran en una situación donde les caen cosas del ministerio, les hace sentir que no saben nada y tienen que enfrentar ese dolor, esa cotidianidad de la pandemia en los barrios, de los niños, de la miseria. Entonces, lo que se hablaba ahí era que ese grupo de seres humanos, como todos nosotros, decía, necesitan sentirse cobijadas por un cariño, por un cariño entrañable que irradie el proyecto del Movimiento Los Sin Techo, ¿no? Que es el que está organizando esto. Cariño hacia ellas y en todas direcciones, ¿no? Dentro de un constante ejercicio de claridad y sencillez, ¿no? Ese era un tema muy importante, porque como yo les comentaba, bueno, si les caen encima con esta es la ciencia, ustedes están allá abajo y hasta que no aprendan todo esto no van a poder enseñar o colaborar con esos espacios,
Bueno, todo eso para mí es la empatía. Justamente me acordé por lo que trabajamos con Luciano en estos días, ¿no? Es decir, bueno, estamos haciendo esto, pero justamente está en juego todos estos conceptos, esos términos que acabo de mencionar, sobre todo la palabra esa entrañable que la tomé de una de las definiciones también de la palabra en el campo de la educación, ternura, ¿no? Bueno, por ahí va un poco la respuesta que se originó hace un rato. Dale, gracias. Ahora, la que te quiero hacer, esta pregunta no está en la lista, pero se me ocurrió como te escuchaba hablar y se me ocurrió hacértela. Digamos, me gusta pensar en la educación del futuro, en cómo va a ser el sistema educativo de acá, no sé, a 100 años, digamos. Puede que no estemos, pero te pregunto, ¿cómo crees que va a ser? O sea, ¿va a haber un profesor, va a haber un estrado, va a haber alguien parado adelante y todos los chicos ahí escuchando? ¿Crees que va a seguir siendo de la misma forma? Ya no en algunos países, ¿no? Ya no en algunos sitios, donde desde la primaria han eliminado todo eso. Y, bueno, el movimiento que trataba de superar esto tiene un siglo largo, porque hubo a comienzos del siglo XX, pasaron varias cosas a comienzos del siglo XX, pero una línea que se llamó la Escuela Nueva, que pretendía romper todo esto desde la primaria, ¿no? Con excesos, con lo que ustedes quieran, pero... Y además, en otros casos también, no se podía hacer esto de darles clases parados frente a un aula, cuando la Revolución Rusa, que supuso una guerra interna que duró un buen tiempo, mucha gente tirada a la calle, asesinatos, bueno, fue guerra interior. La guerra interior. Entonces hay un educador que se llamaba Makarenko, que escribió un libro llamado El Poema Pedagógico. Este Makarenko recogía chicos de la calle en aquel tiempo, en un establecimiento que se mantenía, bueno, no toda la historia. Entonces, algún chico de la calle, eso debía muertes. Así de simple, ¿no? La gente, casi todos adolescentes, un poco más grandes. Y Macarenco andaba con una pistola al cinto, el educador, el director. No para pegar un tiro a nadie, pero una vez se necesitaba defenderse. Y ahí Macarenco no se podía parar a darles clases. Lo que hacía era talleres, era ponerlos a trabajar. Era ponerse a ver qué hacían con la realidad que les tocaba vivir, para comer, para no, que esa gente no anduviera tirada en la calle, o matando, o pasando hambre, etc., ¿no? Así que fíjense, eso fue hace un siglo, ¿no? Como acabas de preguntar, por un siglo por delante, es muy interesante esta reflexión. Había alguien más en esa línea, bueno, tantas, ¿no? Pero Simón Rodríguez, cuando decía cómo había que hacer la educación, no la de dar clases. Decía, la educación significa que la gente sepa hacer algo con su vida y que desarrolle sentimientos sociales. Y eso se hace con talleres con madera, metales y tierra. Así que los chicos en su escuela ideal, que pudo hacer precisamente en Chuquisaca, y que casi le costó la vida esa experiencia, porque la gente de lo que era la clase dominante en esa época seguía siendo la misma, a pesar de que ya se había declarado la independencia en esas zonas y que Bolívar había impulsado esos cambios. Bueno, una historia muy larga. Cuando se quedó Bolívar solo, Simón Rodríguez con su establecimiento, casi lo matan. Alcanzó a vivir y tiraron al diablo, porque, y lo voy a decir tal cual, un señor que no me acuerdo el nombre ahora, decía Simón Rodríguez contando lo que le había pasado, que yo gastaba el dinero del Estado, lo que era el Estado entonces, en
proteger y darles de comer y tenerlos ahí, a ladrones, no sé cuánto, así venían las frases, a putas y ladrones y no sé qué otra más palabra, cuando habría que dedicar ese dinero a las damas de sociedad. Estoy recordando, sin que sean las palabras exactas de Simón Rodríguez, fíjense. Entonces, otra cosa a mí que me pasmó fue una entrevista, lamentablemente no la guardé, debo buscarla, a lo mejor sí la tengo, de una entrevista que le hicieron a una educadora francesa, no tengo un nombre, pero le hicieron una pregunta muy interesante. ¿Qué opinaba ella de lo que estaba pasando con la escritura, con las tecnologías? ¿Y saben lo que contestó? Bueno, dice, esto de la lectura y la escritura, de la escritura sobre todo, no es muy viejo socialmente hablando en cuanto a la totalidad de una población, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX. ¿Cuánta gente había alfabetizada en el planeta? Así que no sabemos qué va a pasar con esto, en el ir y venir de la humanidad. Fíjense qué interesante. Lo que sí es cierto es que hay lugares, hay países donde está muy presente esta mirada y esta práctica tradicional de dar clases, pero también es cierto que hay cambios profundos en algunos lugares y en algunos establecimientos dentro de países que están muy atrasados también, ¿no? Y por allá, por el año 79, que vivíamos en México, decidí seguir viviendo la docencia, pero no dar más clases. Cuando uno toma esa decisión, se mete en un lío, porque para no dar más clases hay que trabajar mucho más que cuando uno da clases. Hay que preparar materiales, hay que organizar grupos, hay que hacer interesante todo el trabajo, hay que buscar espacios, contextos para que los estudiantes puedan ir. Y la experiencia fue muy fuerte, porque al cabo de haber avanzado unos 20, 25 días con el curso que tenía en mi cargo, hubo una asamblea de estudiantes donde me pidieron, y si no se viniera a quejar a la autoridad escolar, que yo diera clases. No las di. Conversamos, dialogamos y fue maravilloso lo que pasó. Pero fíjense ustedes, entonces hay espacios donde esto está tan marcado que bueno, hay mucho para cambiar. Así que en 100 años creo que pueden pasar muchas cosas como han pasado con aquel director de una escuela que andaba con un revólver al cinto. Sí, no te lo preguntaba como pensando que sos un futurólogo o algo así, pero No, como no, para nada. conoces el sistema educativo, por eso me generó curiosidad. No, no, pero por favor, no estoy para nada, estoy pensando lo que me acaba de decir. No, no, es que es así. Son tan fuertes estos cambios y ahora con la tecnología, una posibilidad para esto que planteaba. En un momento determinado, todo podría ser imágenes. ¿Por qué no? ¿Por qué O no? un robot enseñando, capaz, ¿no? Bueno, un robot enseñando está en un libro que se llama, es un libro de alguien que posibilitó que hayamos visto la Guerra de las Galaxias, todo lo que es lo maravilloso de la ciencia ficción se le debe a este señor. Y él tiene un libro que se llama Tiempo de Marte, donde hay una escuela donde todos son robots que le enseñan a los chicos. Y ese libro lo escribió hace 50 años. Y se llama Philip Dick, C.K. Philip Dick. Es el autor en el cual está sostenida toda la ciencia ficción más importante de los, digamos, durante 30 o 40 años, ahora despegado en otras direcciones. Todos los profesores son robots. Tiempo de Marte. Dale, gracias. Ahora sería pregunta de Michelle. Sí, sí. Gracias, Daniel. Bueno, también queríamos saber cuál es su impresión sobre Paulo Freire. Bien. Hace unos 4 meses un amigo muy querido mexicano, Manuel Moreno, que trabaja en temas de educación, de comunicación, me invitó a participar en un libro que están haciendo para
recordar, para publicarlo con motivo del aniversario del natalicio de Freire, que se cumple en este año. Y entonces que si no quería escribir uno de los artículos, le agradecí, pero le dije que no, porque y estoy con muchas cosas, entonces no quería lanzarme a hacer algo muy bueno. Entonces me hizo una picardía, me escribió, bueno, entonces podrías hacer el prólogo. Y yo cometí el error de decirle que sí. ¿Saben qué? Cuando empezamos puse en piloto la estufa y estoy sintiendo un poquito de frío. La voy a subir y vengo. Bueno, lo cierto es que la pregunta que me hace tiene que ver porque justo ahora estoy pensando cómo voy a escribir el prólogo. Ya me empezaron a llegar los materiales y el prólogo uno, por supuesto, tiene que hablar de los materiales que están en el libro, pero también decir algo. Como les dije, yo no lo conocí personalmente, pero viví momentos de impacto muy fuerte con la producción de Freire, ¿no? Primero tuvo que ver, por supuesto, con el gran libro de él, cuando nos dice, bueno, esta es mi pedagogía, ¿no? Pero a mí lo que me conmovió fue un libro que se publicó en 1971 en España, perdón, en Chile, que es entre signos de preguntas, extensión o comunicación. Libro que les recomiendo a todos, a todas y a todos. Tiene una actualidad maravillosa, 50 años más tarde. Precisamente en ese año también se publicó aquel libro paralelo al Patrón, el de Matelar y Dorfman, ¿no? Pero en ese libro, como periodista que yo era entonces, como venido del campo de la comunicación, Freire demuele, pero no lo demuele en el sentido de acá estoy en guerra y voy a terminar con esto, sino que lo demuele con una sencillez y una claridad. Todo lo que significó el modelo vertical de comunicación en el campo de la extensión. Desde comienzos de la década de 1950, cuando Truman, después que tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki, salió a decirle al mundo que tenían la tecnología no solo de la bomba, sino la tecnología suficiente para terminar con el hambre, con el dolor humano. Al lado del pequeño, irónicamente hablando, dolor humano que habrían provocado en Japón, ¿no? Ustedes saben que la bomba no hacía falta tirarla. Japón se caía solo. Pero si se caía antes de tirar la bomba, se rendían ante Rusia. Y no podía ser que se rindieran ante Rusia. Así que decidieron tirar la bomba para que se rindieran ante ellos. Bueno, así es la historia también, con sus horrores y su maravilla, ¿no? Entonces, en ese libro, una claridad estremecedora. Freire dice, ¿saben qué? Extensión o comunicación. Nosotros vamos por la comunicación. Y empieza a explicar por qué la comunicación, por qué no la extensión, por qué la palabra del otro, por qué el diálogo. Es maravilloso. Ese libro es una monumental lección, obra de claridad, de sencillez, para decir, de esto estamos hablando, señores. Yo he organizado muchos cursos completos con esa obra, leyéndola a todos, a veces en voz alta, compartiendo cada parte de ella, ¿no?
Entonces, ese sentimiento lo he tenido siempre muy profundo. Él fue el primero que empezó a hablar de comunicabilidad. En realidad, comunicabilidad es una palabra que usaba Kant, pero él se la trajo al campo de la comunicación con una relación. Decía, bueno, ojo, usted no puede andar diciendo por ahí que es educador si no conoce el tema, pero hay que comunicarlo, hay que compartirlo, ¿no? Y por supuesto la coherencia, ¿no? Porque él no era un comunicador de escritorio. Una vez le preguntaron si las movilizaciones campesinas de Brasil se habían producido, si sus escritos habían provocado las movilizaciones campesinas de Brasil. Y Freire contestó sin pestañear, disculpe, las movilizaciones campesinas de Brasil provocaron mis escritos. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, un hombre que a donde pudo se fue a la práctica, ¿eh? Cartas a Guinea-Bissau, metido en África, muy grande ya, como ministro de Educación de Río Grande do Sul, si no me equivoco, ya muy mayor, siempre el hacer, ¿no? Eso es lo que me deslumbra, una coherencia total en la escritura, pero también en el hacer, en la cotidianidad de la práctica pedagógica, de la práctica educativa. Por ahí va entonces ese reconocimiento y ese cariño que le tenemos a Freire, ¿no? Sí, gracias. A ver. Bueno, una simple. Quería saber cuáles serían tus autores favoritos o los que más te influenciaron. ¿En qué? Como persona. Bien. Del lado latinoamericano, por supuesto, perdón, del lado español, por supuesto, el Quijote de la Mancha, que leí 2 veces entero completo. Uno, demasiado joven para leerlo con el gusto que lo leí, como 30, 40 años más tarde, a los 20 años lo leí. Y después cuando lo releí, prácticamente entre los 50 y los 60 años, que fue un goce inmenso de la escritura. Había partes donde yo estaba en un vuelo viajando de un país a otro y me reía carcajadas solo, sentado ahí en el vuelo, por la maravilla que es esa obra. Del lado latinoamericano, bueno, nosotros nos tocó vivir el estallido de 100 años de soledad, que la primera edición se hizo en Argentina. Aprendí a reconocer que no se puede descalificar a alguien porque sea un hombre de izquierda a derecha si produce una obra literaria o una obra de música maravillosa. Así que aprendí a respetar la obra literaria profundamente, respetarla y admirarla y quererla de Vargas Llosa, y no estar de acuerdo, por supuesto, con muchas cosas que él plantea como mirada política. Con esos criterios uno tendría que rechazar, por ejemplo, a Giuseppe Verdi por la ópera, que me gusta mucho escuchar ópera, porque era un hombre profundo y empecinadamente conservador del siglo XIX. Cuando había manifestaciones, él iba ahí muy elegante a las manifestaciones. Pero yo no puedo tirar por la borda semejante milagro musical porque el señor anduviera en las manifestaciones que podían no gustarme. Me ha influido muchísimo, me ha llegado profundamente Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene un libro que se llama Los demonios, donde todos los que están ahí, salvo una o dos excepciones, son demonios. Y el peor de todos, que hace cosas horrorosas, un día va a un
el monasterio donde había un abad, un religioso muy venerable, y lo desafía, le pone por delante, le da un escrito para que lo lea de unas 3 o 4 páginas, donde le narra cómo había inducido a una muchacha que se suicidara. Este hombre lo lee y empieza a responderle, y ya nombra la palabra demonio, el abad, ¿no? Y el personaje le dice, no me va a decir que usted cree en el demonio. Y el abad le contesta, sí, yo creo en el demonio encarnado. Pareció maravillosa esa frase, ¿no? A lo mejor el demonio no existe, pero que hay demonios encarnados. Yo conocí a un personaje, una persona, un hombre, un ser humano, hacia 1974 en Mendoza, que Dostoyevski escribió tal cual un siglo antes. Bueno, mucho para conversar sobre eso. Y sobre todo en los últimos años, pero nunca dejé de hacerlo, la poesía. Había leído algunas cosas de un poeta inmenso español, Pedro Salinas, y cuando estábamos en México en 1978, unos amigos, Jorge y Liliana, me regalaron las obras completas de Pedro Salinas. Yo no había leído las obras completas de Pedro Salinas, me puse a leerlas, y me encontré con un poema que se llama Cero, que fue escrito por Pedro Salinas para hablar de la bomba atómica, sin mencionarla nunca. El poema no habla de la bomba atómica, no dice atómica y todo eso. Ese poema me llegó tan profundamente que del año 78 hasta ahora, no sé, no puedo decir la cifra, pero de haberlo leído más de 300 veces. Más seguro, sin duda más. Estamos hablando de 40 y tantos años. Pero además lo uso por todos lados. Hay un texto que publiqué en una revista colombiana que se llama algo así como Elogio de la complejidad, una propuesta de enseñanza de la comunicación a través de un monumento poético. El monumento poético es el libro es el poema de Pedro Salinas. Así que ese es otro tema importante. Nosotros, y esto hay que plantearlo de esa manera, no para decir que si éramos mejores o peores, pero la generación nuestra de comunicadores y educadores leía mucho y leía monumentos literarios que nos dejaban mucha enseñanza del lenguaje y mucha cuestión humana que sentir y que aprender. Bueno, y así. Si levanto la cabeza, pues puedo mencionarles muchos autores que están ahí entre los que leí, ¿no? Pero por ahí van un poco las cuestiones. Y por supuesto también gente que era a la vez autor, novelista y periodista, ¿no? El caso, por supuesto, de García Márquez y de tantos otros, ¿no? Sí, gracias. Estaba anotando el texto de Dostoyevski, era Los demonios, ¿no? Los demonios. Los demonios. Listo. Es una obra inmensa, inmensa. Porque él le dice, a ver, un momentito, así que si usted dice que está portando en su ser una nueva idea para mejorar la sociedad, ¿tiene derecho a matar? No lo dice así, sino que la obra te lo hace pensar. Y tiene derecho a matar a un chico que en realidad no estaba claro si había traicionado o no, con un juicio entre 3 o 4 personajes que dicen que hay que matarlo. Profunda, esa obra es realmente una profundidad terrible por todo lo que nos pone en tantas cosas que nos han pasado en América Latina también, ¿no? Bueno, en fin, es un tema. Ahora, Michelle. No, muchas gracias, Daniel. Igual queríamos comentarle que
Este semestre hemos trabajado en 2 textos paralelos y una de nuestra compañera le va a mostrar su trabajo, que es Danitza Rua. Muy bien. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Danitza. Danitza. Bien, Danitza, gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Le voy a mostrar mi texto paralelo. Muy bien. ¿Sí? ¿Puede ver la pantalla? Sí, sí, perfectamente. Gracias. Perfecto. Es un poquito largo, pero lo va a ver. Tranquilo. Hola, hoy hablaremos sobre varios conceptos que son importantes para nosotros como futuros comunicadores sociales. Hablaremos. Quería saber si se escucha, profesor, si está bien el sonido. Perfectamente. Bien, bien. Okay. Hablaremos del concepto de modernización social, extensión y comunicación y el paradigma de desarrollo. Vamos, Conocito. Gracias, mi nombre es Osito. Hoy vamos a hablar del concepto de la modernización social. Este concepto lo conocí al leer al gran maestro Luis Ramiro Beltrán. Primero, él habló de que primero vino la práctica y luego la teoría cuando hablamos de comunicación para el desarrollo. Porque ya en los años 40, él identificó 3 fenómenos en América Latina como ejemplos de comunicación para el desarrollo. Te digo 2 que son muy importantes. Por ejemplo, las radioescuelas colombianas. Las radioescuelas colombianas eran unas clases tipo escuela que se emitían por radioemisoras y llegaban a las poblaciones marginales. También está el caso de las radios mineras, que fueron iniciadas por los propios mineros, quienes eran ellos mismos quienes pagaban estas emisoras. Podían atender sus necesidades de educación, salud, información gracias a estas emisoras. Ellos mismos participaban en este proyecto e iniciaron lo que hoy se conoce como micrófono abierto y pronto llegaron a operar como radios del pueblo. Entonces, en 1950, recién se propuso una base teórica con Daniel Lerner, quien verificó la correlación entre el desarrollo nacional y la comunicación social. Dijo que la comunicación era inductora e indicadora del cambio social. Daniel Lerner es el padre de la comunicación para el desarrollo, pero en el enfoque modernizante. Él toma modelos occidentales siguiendo un patrón de comportamiento norteamericano que no se aplicaba a nuestra realidad. Lo que este modelo espera es que las sociedades que ellos llamaron subdesarrollados aspiren a ser desarrolladas y dejen sus valores tradicionales y apunten a la modernización, que era el modelo de la vida occidental. ¿Qué opinas sobre esto? Pues a mí me parece terrible. Esto me recuerda mucho a la retórica de Aristóteles y la comunicación vertical. Se nos impuso un modelo como guía, sin tomar en cuenta nuestras necesidades o tradiciones, de forma que no creamos que podemos ser sujetos de transformación. El desarrollo tiene que ver con diálogo dialogal, que implica el respeto por la realidad del otro para poder intercambiar conocimientos, y no una imposición del mensaje, sino ponernos par a par con el otro. Como decía Freire, si bien todo desarrollo es modernización, no toda modernización es desarrollo. En su ensayo Extensión y Comunicación, Paulo Freire nos da un vistazo de las diferencias entre esos 2 términos. Nos habla de la relación entre el técnico y el campesino y el proceso de desarrollo. El concepto de extensión implica acciones que transforman al campesino en una cosa, objeto de planes de desarrollo en un modelo occidental. La extensión es contraria al diálogo. Es invasión cultural y venir a imponer un modo de vida moderno sin respetar la sociedad en la que se encuentra. En vez de liberar al hombre, se lo esclaviza. Está ligado a la transmisión, entrega, invasión, manipulación. La visión de extensión pone que los otros son inferiores. Un comunicador no puede tener esta visión.
quienes la practican buscan persuadir y hacer que una sociedad acepte una propaganda. No es necesario persuadir cuando se tiene una opción liberadora. Un comunicador no debe usar el concepto de extensión. La extensión tiene que ver con la educación bancaria, donde mecánicamente alguien deposita conocimientos en otro. El extensionismo busca reemplazar una forma de conocimiento por otra. En cambio, la comunicación busca un diálogo horizontal donde ambas partes son escuchadas y valoradas. El comunicador o educador busca entender la visión del mundo de la sociedad donde se encuentra sin enfrentarla o menospreciarla. Debe ser dialógico, es decir, no invadir, no manipular y no imponerse y no suponer la ignorancia del otro como nos enseña Pierre de Sutter. La comunicación, como práctica de libertad, implica reciprocidad e interrelación. Como mencionó Freire, la comunicación no es la mera transmisión de conocimiento de un sujeto a otro, sino una coparticipación en el acto de comprender la significación del significado. La palabra desarrollo ha sido muy usada a lo largo de los años. Durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia de producción. Estaban en la era del desarrollo. Y él propuso, durante su ceremonia de posesión, que los avances industriales ayuden también a territorios subdesarrollados. Y al usar este término, él inició una era donde Estados Unidos y su modelo económico eran el modelo a seguir. Entonces el desarrollo entró como una salvación a la condición deshonrosa del subdesarrollo. Los únicos países que estaban con este desarrollo serían los países norteamericanos y algunos países de Europa. Entonces ese día millones de personas entraron en la caja del subdesarrollo y esto era un sinónimo de pobreza. Actualmente la mayoría del planeta está bajo esta mirada del desarrollo impuesto por Estados Unidos, considerándose subdesarrollados y viven bajo la opresión de este modelo económico y social, donde las personas están esclavizadas a no tener objetivos propios y ser manipulados por quienes tienen el poder hegemónico. Es así como el modelo industrial se convirtió en un sinónimo de avance, que minimiza las culturas diferentes, despojándolas de delimitar sus propias formas de vida. Ellos piensan que este paradigma de desarrollo occidental es la guía para llegar a tener el desarrollo. Para la mayoría de las personas a nivel mundial, esto significa que tienen que dejar de vivir para ellos y vivir trabajando para otros, porque el desarrollo lo obtendrán solo a través del crecimiento económico. Es decir, el desarrollo se mide solo a través de cuánto dinero tienes o de cuántas cosas puedes comprar. Entonces, la ayuda que llega a los territorios subdesarrollados solo se enfoca en que tengan más recursos económicos y acabar con la pobreza, pero no se enfoca en las realidades de las poblaciones. Están intentando poner un modelo social y económico en sociedades completamente distintas, lo que termina por menospreciar a las demás sociedades. Además, esto también va ligado a lo que es la modernización de la sociedad, es decir, ir de lo tradicional a lo moderno. Para esto se plantean etapas de desarrollo económico. Rostock plantea el cambio social desde la economía, donde hay 5 etapas. Primero, la sociedad tradicional, después las precondiciones para el despegue, después el despegue, la conducción a la madurez y el estadio de consumo masivo. Es decir, una sociedad desarrollada se traduce en que solo empiezan a consumir masivamente. Y esto no debería ser el desarrollo. Se llega a ese consumo masivo, pero sin embargo en la realidad siguen habiendo problemas desatendidos. Por ejemplo, la explotación del medio ambiente, en la pobreza o el racismo. Para alcanzar un desarrollo debemos sentirnos plenos en nuestro contexto y con nuestros valores y nuestro estilo de vida, además de valorar nuestras tradiciones y nuestra tierra. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente texto paralelo. Eso es. Bueno, yo quería agradecerle, ¿no?, por poner esto del texto paralelo, por enseñarnos esto, porque la verdad a mí me ha enseñado mucho y poder expresarme, o expresar todos los conocimientos que he adquirido en esta materia y poder mostrarlos de una manera creativa, digamos, que a mí me guste, me ha ayudado mucho a aprender y a comprender todo. Y eso sería. Gracias, profesor. Danisa, el agradecido soy yo, pero mucho más de lo que pudieras agradecer por el texto paralelo. En primer lugar, el texto paralelo nació en un espacio donde lo que necesitábamos era que los docentes universitarios se pusieran a escribir pedagógicamente. Por lo tanto, los textos
hasta ahora. Yo ahora estoy apoyando estoy en los ratos libres hago tutoría, soy tutor de 2 colegas en Ecuador, ecuatorianos, que están haciendo su texto paralelo por escrito. Sí, la fuerza del texto paralelo era que nosotros decíamos que los docentes no escriben. En todo caso, cuando escriben algo científico para alguna revista, pero no escriben para sus estudiantes con una capacidad de comunicación y con una capacidad pedagógica. Por lo tanto, toda mi memoria de textos paralelos, por supuesto, se fueron introduciendo imágenes, de repente alguna grabación, pero estaba muy ligada a la escritura. Así que aquí he aprendido muchísimo, primero porque justo con el diálogo que teníamos antes del estado era, oiga, ¿qué pasaría si no hay palabras en un mensaje? No las conté, pero en tu material hay 15 o 20 palabras, no hay más. Todo el resto es imagen y voz, llevando con mucho interés al que está viendo, ¿no? Así que podemos imaginar también un sistema de comunicación que sea solo voz y imagen y no palabra, pero la palabra trabajadísima, porque esos personajes tan entrañables tienen detrás una realidad que no cesa, ¿no? Que va diciendo, te estoy hablando de esto, te estoy hablando de esto, ¿no? No solo, es una doble ilustración, el personaje que te trae, pero atrás está ese otro decir con imágenes, ¿no? Así que, lindísimo, por supuesto. Me tendrán que mandar este material para socializarlo con gente amiga, para decir, oigan, por acá hay otros caminos que seguir, ¿eh? Así que muchísimas gracias realmente. Muy lindo, hermoso. Gracias a usted, profesor. Bueno, y queríamos dejar este espacio final. No sé si alguien tiene una pregunta, uno de los chicos, cualquiera, o quiere decir algo a Daniel Prieto. Yo tengo una pregunta. Si quería hacer esta pregunta, en este momento que estamos, bueno, en la pandemia, ya estamos, claro, yo veo, hay muchos libros y todo está en internet, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de nuestros maestros, ¿no? De nuestros docentes, cuando toda la información básicamente se puede encontrar en internet? ¿Cuál sería su opinión sobre eso? En internet no solo está la información, en internet está la humanidad. Creo que algo les dije la vez pasada, ¿no? Si hay más de 3.000 millones de personas que están usando la red, prácticamente se acerca a la mitad de la humanidad, es decir, que uno puede decir ahí está la humanidad. Y la humanidad siempre fue maravillosa y tuvo su lado horroroso. Hasta ahora y parece que para siempre. Ese lado horroroso está provocando que niños que desde los 9 a 10 años ven pornografía, estoy hablando de estudios en España, en Francia, creen que entrar en relación sexual con una mujer se reduce a tratar de hacer lo que hacen los machos superdotados de la pornografía. Por lo tanto, se está excluyendo de la relación, no digo totalmente ni masivamente, algo que, por ejemplo, se llama ternura. Por ejemplo, nada menos. Entonces, lo mismo con las bandas fascistas. Las bandas fascistas antes andaban molestando en un país que se llamó Alemania, Italia, lo que ustedes quieran, pero después quedaban muy relacionadas, bueno, de país a país, con algún grupo, pero de repente la red dijo, no, un momentito, los que tenemos estas ideas nos podemos comunicar y podemos formar tribus fascistas en el planeta que pueden hacer desastres. ¿O no? ¿O no? Es decir, todas las maravillas que podemos tener, esto que hemos vivido esta tarde, todo lo que puede suponer el lado más humano del ser humano, en el sentido de todo lo que permitió esta fantástica creación, ¿no?
pero así como está el lado positivo, está el lado negativo. En este momento, un sistema financiero puede vaciar un país y dejar a millones de personas o miles de personas en la calle. Bueno, no está todo y no está todo. Está todo y no está todo en la red de lo que pudieran conocer o aprender, utilizar los estudiantes. Por eso nosotros manejamos el concepto de mediación pedagógica, que significa, en términos generales, lo que a un educador o una educadora le corresponde como su tarea de promover y acompañar aprendizajes. Nosotros trabajamos mucho en la red para ver cómo la gente se puede capacitar para buscar información, procesarla, buscar fuentes, no dejarse engañar, no volverse víctima de predicadores. Entonces hay una tarea inmensa de comunicación y educación que supone ese intento de que quien va a la red vaya con elementos que le permitan aprovecharla lo más posible. Eso fue lo que no pasó con la pandemia, cuando la educación argentina estaba con las manos vacías para irse a la red. En cambio, la educación uruguaya está totalmente preparada para irse a la red, mientras durara o después. Entonces, esto es un camino largo, por eso yo les decía en alguna de las respuestas que hay que aprender la red, y hay que aprender a ser bueno en la red. No solo escribir, sino esto que presentaste, Marisa, eso tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Acá tengo un elemento que es bueno en la red. Y eso no cayó del cielo. Eso significa ponerse a pensar, a buscar personajes, voces. Entonces, así como siempre insistíamos en que no es bueno que un educador no sepa escribir para sus estudiantes, para promover y acompañar el aprendizaje en ellos, no es bueno que estemos tan con la mano vacía frente a las tecnologías. Los educadores y, ¿por qué no?, muchos comunicadores, ¿no? Así que sí, es un espacio que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Imagínense a la gente de mi edad que le tocó entrar con las tecnologías entre los 55 y los 60 años. Fue un aprendizaje muy fuerte, ¿no? Pero veníamos con algo, y éramos educadores, con una idea distinta de la educación, y eso nos permitió entrar con mucha más facilidad en la red. Pero la gente que viene con una estructura piramidal, vertical, que hemos estado comentando, le cuesta muchísimo más. Así que bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Mejor comunicador, más trabajo de aprendizaje de la comunicación, en la escritura, en la imagen, en la red. Listo, gracias. Y Gracias. el profe Aguirre tiene algo para decir ahora. Hola, Daniel, me gustaría, para ir cerrando este intercambio tan interesante contigo, que imagináramos una situación realmente potencial. Y en esa situación nos encontramos con Luis Ramiro Beltrán. Si se diera esa situación hipotética, ¿qué quisieras decirle a él o qué le preguntarías? Yo le diría una sola cosa. Te extraño. Gracias, querido Daniel. Tenemos un aula de 37 estudiantes ahora, normalmente son 45. Estamos para cerrar nuestro semestre. En los primeros días de junio ya habrá acabado nuestra primera etapa del año lectivo en este primer semestre. Esta semana tenemos mucha actividad porque mañana justo
hacemos una celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, con la lectura del mensaje del Papa a los comunicadores y comunicadoras, con un mensaje en el que está presente Daniel Prieto, porque dice que estamos habilitados para comunicar si nos gastamos las suelas de los zapatos primero acercándonos y buscando a la gente. Entonces ahí vamos a estar hablando del mensaje del Papa y también estaremos hablando de ti como tu presencia. Después, al día siguiente, el día viernes, tenemos el aniversario de la Católica. La Católica está cumpliendo 55 años de fundación y también ese día hay posesión del nuevo rector nacional. Otra oportunidad para que se afirme esta universidad como una institución de servicio desde la Iglesia Católica. Y el 18, la próxima semana, ojalá pudieras estar, te voy a pasar el link, tenemos un acto también de celebrar los 50 años de la carrera de comunicación social. Esta carrera en la Católica fue la pionera hace 50 años para abrir la oportunidad de formarse en periodismo y en comunicación. Entonces estamos en una época de actividad, pero de mucha esperanza, porque si algo tenemos que decir es que vale la pena ser comunicadores, vale la pena este oficio y tiene sentido porque es servicio a los demás y es servicio desde la palabra. Entonces, eso es lo que hemos recogido de ti, de Luis Ramiro, de Antonio Pascuali, de Joaquín Sánchez, que ha fallecido y hemos hecho mención a un inicio, y todos los amigos de esta escuela latinoamericana como Juan Díaz Bordenave, que nos han dicho nada más que seamos humildes para ser comunicadores. Y ojalá esa escuela no la perdamos. Te agradecemos infinitamente haberte sacado tiempo con nosotros y en una época no muy feliz para tu familia y para ti. Y eso lo aquilatamos muchísimo más. Estaremos en contacto y si hay alguien de los estudiantes o cualquiera quiere decir algo de despedida, yo de mi lado te abrazo, querido Daniel, y te agradezco hasta que nos veamos. Sí, gracias por tu visita, Daniel. En serio, muchas gracias. Me quedo con los autores que me diste. Gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias por, como le dije al comienzo, gracias porque con aquello de que los necesito y que nos necesitamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, gracias querido. Muchas gracias, Dios te pague, tengas buena tarde. Gracias Daniel.